Buenos días, mi nombre es Luceta Valentina Díaz, del grupo 5. En esta oportunidad vamos a presentar un reportaje inspirado en la obra de César Vallejo, llamada El más allá entre la vida y la muerte. En esta obra, Vallejo nos invita a reflexionar sobre los misterios más profundos de la existencia humana, abordando el dolor, la trascendencia y el significado de lo que yace más allá de la vida y la muerte. El duelo es una experiencia universal que surge tras una pérdida significativa, como la muerte, una separación o un abandono, y afecta profundamente a la salud mental. Esto es de quienes lo experimentan. Aunque cada persona enfrenta el duelo de manera única, este proceso puede tener un impacto emocional, físico y social. Esto varía según el contexto cultural. En el Perú, que es un país donde los lazos familiares y las relaciones de amistades son esenciales, el duelo puede dejar en quienes lo sufren un profundo dolor y un vacío emocional difícil de entender. A través de una prosa poética, César Vallejo nos ofrece relatos que llegan a conectar con la vida de muchos peruanos, con su estilo envolvente. Vallejo nos sumerge en una historia de vulnerabilidad y nostalgia, donde las emociones se entrelazan de manera compleja y sutil. Así, el autor refleja sus propios dilemas existenciales, haciendo de sus obras un espejo de su dolor y su búsqueda de su sentido. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo el autor representa en su obra la relación entre la vida y la muerte, pues vivió importantes pérdidas familiares que impactaron en su bienestar emocional, y esto dejándole una marca profunda. Por lo tanto, podemos afirmar que en su obra Más allá de la muerte, exploramos profundamente cuestiones existenciales, revelando cómo la pérdida del amor filial no solo deforma la percepción de la realidad, sino que también nos puede llevar a una confrontación inevitable entre lo vivido y lo perdido. El reportaje tiene como propósito realizar un análisis crítico de la representación de la intensidad emocional del duelo y la nostalgia que surge tras la pérdida de un ser querido en el cuento. Más allá entre la vida y la muerte de César Vallejo, se pretende demostrar que, aunque el duelo es una experiencia única en cada persona, la obra de Vallejo ejemplifica de manera conmovedora este proceso, revelando cómo las emociones intensas y la nostalgia afectan profundamente la percepción de la realidad. Contamos con la participación especial de Rosy Matías Quillahuanca, psicóloga, que nos ayudará a entender mejor los aspectos emocionales y existenciales de César Vallejo, que aborden más allá de la vida y la muerte. Es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, Rosy. Gracias por invitarme, gracias a todos. Bueno, estoy aquí para apoyarlos en su investigación, aportando lo que puedo yo de repente mostrarles durante esta pequeña entrevista, y así puedan tener una lucidez de lo que en realidad está pasando en esta obra. Bueno, comenzaremos con las preguntas, ¿te parece? Claro que sí. En caso de duelo, ¿por qué algunas personas parecen aferrarse al pasado y a la figura de un ser querido fallecido, así como se ve en la obra? Los seres humanos, por naturaleza, desde nacidos, siempre tenemos una persona a la cual nos acompañamos, ¿no? Desde niños generamos el apego hacia nuestro progenitor, ya sea la mamá con la que pasamos más tiempo, ¿no? por la crianza que ella nos brinda, la lactancia y mucho más. Y generamos lazos afines hacia esa persona. Nos acostumbramos a escuchar su voz desde nacidos, porque desde que estamos desde el vientre de la mamá, sus latidos, los sonidos que escuchamos alrededor y mucho más, ¿no? Entonces, durante la convivencia que va a llevar un ser humano recién nacido junto a su progenitor o a los familiares más cercanos de su entorno, generan ciertas
relaciones mutuas, ¿no? Las cuales en su proceso de crecimiento y de desarrollo han generado pues sentimientos, emociones, tanto de alegría, de tristeza, de compartir y más. Y ante la falta de esta persona, de este ser humano, ya sea progenitor o el más allegado a ellos, pues esa necesidad de volver a vivir o de las emociones que sentía junto a esta persona, ¿no? Le genera la tristeza, ¿no? Al no tenerla ya. Es por eso que cuando tenemos una pérdida, siempre estamos pensando en el hecho de que cuando estaba con esa persona reíamos, era feliz, buscamos las cosas positivas y de todo lo bien que nos hacía en nuestra vida junto a ellos, ¿no? Y como siguiente pregunta, en el contexto que nos da Laura, el protagonista parece estar atrapado entre la memoria de su madre fallecida y la incapacidad de lograr una ausencia definitiva. ¿Cómo puede lograr el proceso del duelo prolongado afectar la salud mental de una persona? Estás sumergido en los recuerdos del pasado, desde ahí tú te puedes dar cuenta que ya no puedes ir hacia adelante, ¿no? Porque siempre estás pensando en lo que pasó, en lo que pudo ser, no te aferras a algo que sabes perfectamente que ya no va a pasar, pero ese anhelo, esa necesidad te puede llevar a una constante depresión, a una tristeza, ¿no? Y en muchos de los casos pues perjudica no solamente físicamente, porque las personas cuando pasan por este proceso de tristeza también tienden a perder peso, a demacrarse físicamente, ¿no? Y en el caso mental, pues es lo mismo, ¿no? Se deteriora su estabilidad mental, la tristeza los lleva a una profunda depresión, lo cual hace que ya pierdan interés por la vida, por los seres que tienen alrededor, o por lo que puede pasar más adelante, o por lo que de repente las nuevas vivencias que puedan tener alrededor de sus demás seres que lo acompañan, ¿no? Entonces esto sí les afecta a muchas personas cuando no llevan un duelo adecuado, ¿no? Para tienes que llevar un proceso para que puedas superar esta situación. Agradecemos profundamente a la experta psicóloga Rosy Matías por su valioso tiempo y conocimiento al responder nuestras preguntas sobre la temática que abordamos. Su perspectiva enriqueció nuestra comprensión sobre cómo la obra Más allá de la vida y la muerte explora cuestiones existenciales tan profundas. Ha sido un verdadero privilegio tener y contar con ella. Gracias. Gracias a ustedes por ayudarle con gusto. En definitiva, el autor abarca en su novela Más allá de la vida y la muerte la pérdida del amor filial como un detonante que transforma nuestra visión de la realidad, que altera el juicio y nos lleva a un constante enfrentamiento entre lo vivido y lo perdido. Estos efectos del duelo se ven evidenciados en el personaje principal, que está envuelto en la angustia y la culpa del arrepentimiento a raíz de la muerte de su madre. Como llamada la atención, exhortamos a las personas a que al momento de vivir esta pérdida y este duelo recurran a un especialista, un psicólogo. Así como tenemos en la entrevista, necesitamos siempre de una ayuda profesional para que podamos superar esta pérdida y podamos seguir adelante. Gracias, eso es todo.